Buenos días, mi nombre es Juan Diego Forero de Rueda, soy del curso 9B y el día de hoy voy a presentar mi trabajo final del ICE. ¿Qué voy a explicar en este trabajo? Voy a explicar las aplicaciones de las matrices y las operaciones básicas entre estas. Para comenzar debemos saber para qué se emplean las matrices. Las matrices se emplean básicamente para algunas aplicaciones específicas en nuestra vida diaria y para algunos campos específicos en, por ejemplo, la física, la economía, la geografía o las más simples que es el álgebra lineal, la geometría y el análisis. Primero debemos conocer qué es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones consta de incógnitas, números enteros o racionales y una igualación a un número entero, que como en este caso es 12. ¿Qué buscamos en esta? Buscamos encontrar el valor de x, y y z, los cuales cumplan la igualdad. ¿Qué es una matriz de coeficientes? Una matriz de coeficientes es un sistema de ecuaciones transformado. ¿De qué forma? Como su nombre lo indica, debemos coger los coeficientes de cada número que acompaña en la incógnita y ponerlo. Como podemos ver en el caso de x lo acompaña el 1, a y lo acompaña 4, a z lo acompaña 3, a x lo acompaña 2, a y lo acompaña menos 3, debemos llevarnos con el signo, a z lo acompaña menos 1, a x 4, a y 5 y pues al final no aparece ninguna z, lo que significa que lo acompaña el 0. Pasando ya un poco a las aplicaciones de las matrices, tenemos la más simple, en el álgebra lineal. En esta rama destaca la utilidad de la resolución para sistemas de ecuaciones, ya que esta nos permite hacerlo de una manera más resumida y corta, sistemas de ecuaciones demasiado extensos, que los métodos tradicionales no nos lo harían tan simple. En este también destaca la resolución de la forma ax igual a b mediante el cálculo de la matriz inversa. ¿Qué es una matriz inversa? Como podemos ver, pues ax igual a b, el inverso de eso sería x igual a a potenciado a la menos 1 por b. Las matrices también nos sirven para el estudio de las aplicaciones lineales mediante los vectores. Pasando a la siguiente aplicación que es la geometría, las matrices en la geometría nos permiten expresar la ecuación de un giro de ángulo alfa, cualquier ángulo, y este ángulo debe estar sobre el eje 0z. En este eje es aquel que pasa por el origen del 0, 0 y en el vector director es igual a 1, 0. El ejemplo de cómo se escribe la matriz, como lo podemos ver en pantalla. Una matriz 3 por 1, x, y, z igual a coseno de alfa menos seno de alfa, 0, seno de alfa, coseno de alfa 0 y 0, 0, 1 por x, y, z. Las matrices en geometría también se emplean para facilitar un poco la ecuación cuadrática. Haciendo el estado de la matriz correspondiente, las matrices nos ayudan a clasificar las matrices como definida positiva, semidefinida negativa y negativa. La matriz asociada nos permite identificar un poco mejor las fórmulas cuadráticas. ¿Y cómo se escribiría? Como podemos ver, x, y, z, las matrices siempre van entre paréntesis, otro paréntesis, ABC, BFG, CGJ por x, y, z. Y eso es igual a 0. Pasando a la siguiente aplicación, el análisis. Para llegar a este punto debemos saber que las matrices no solo se utilizan en álgebra lineal, sino también son empleadas en otras ramas de la matemática como el análisis, como ya lo hemos venido viendo. Y también debemos saber que no solo hay un tipo de matriz, sino que existen diferentes tipos de matrices que cumplen diferentes propiedades, como las matrices jacobinas, que son las que se utilizan en la rama del análisis. Se utilizan las matrices jacobinas que se usan para expresar las derivadas parciales en una función de varias variables. Para entender esto debemos saber que si la función de x, de y y de z está definida de la siguiente forma y aparece cómo se escribiría, cómo se utilizan las matrices jacobinas en la rama del análisis. Pasando a la siguiente aplicación tenemos la física, ya pasando un poco aparte de la matemática pero sin irse demasiado lejos. En la física las matrices son muy importantes, más de lo que pensamos, ya que gracias a las transformaciones de Lorentz, las matrices en las ecuaciones logran darnos una ecuación de movimiento en un punto en línea recta que termina definiendo la velocidad de la luz. Las matrices mediante las transformaciones de Lorentz se verían identificadas así, sabiendo que c es la velocidad de la luz y t es el tiempo. En la física las matrices no solo nos ayudan en esta rama, sino que las matrices nos ayudan a definir otras constantes muy importantes que vivimos día a día. Y nunca nos imaginaríamos que las matrices están presentes para determinar cuál es la velocidad de la luz.
Ya una aplicación mucho más cercana a nosotros sería la economía. Las matrices en la economía se utilizan para la representación de datos en un problema de forma de la tabla donde la entrada es doble. ¿Cómo así la entrada es doble? Que recibe datos de dos diferentes puertos, por así decirlo. Un ejemplo de esto es un modelo input-output que es utilizado para recibir datos de grandes empresas o grandes datos, sí, o muchos datos que va a almacenar una sola base de datos. Pues algunas características son que este nos permite orientar una estructura de sectores productivos, también nos permite relacionar sectores productivos que están trabajando en ese momento y nos permite interpretar relaciones económicas existentes entre dos individuos. Pasamos ya a la más cercana que tenemos, la geografía. Las matrices en la geografía aparecen cuando hay tablas de doble entrada como en la economía y nos ayudan a la y un ejemplo es que nos ayudan a la referencia entre grandes distancias entre ciudades. Un gráfico que podemos tener es si tenemos en cuenta que J y A y 6 y G son ciudades y que la distancia en kilómetros, como podemos ver cómo aparecen entre 28, 14, 9 y 18 kilómetros, podemos realizar una matriz la cual nos facilite esta entrada de datos y nos facilita hacer diferentes ejercicios con esto. Como podemos ver, tenemos la ciudad I, J, A, I, G y I, J, A y G otra vez acá. Entonces, del punto I al I hay 0 kilómetros. Del I al J hay 14. Del I a A hay 18, como podemos ver. Y el I al G hay 28. Lo mismo se repite en la J. De la J a la I hay 14, de la J a la J no hay kilómetros, de la J a la A hay 9 kilómetros y de la J a la G hay 42. Y este mismo proceso se repite con el A y el G. Pasamos a la segunda parte de este trabajo, las operaciones entre matrices básicas. Para esta parte vamos a utilizar matrices lineales, las cuales vimos este periodo. La primera operación que tenemos es la suma. Lo más fácil de explicar, podemos ver un ejemplo de una matriz 2 por 2 sumado con otra matriz 2 por 2. En esta matriz pues tiene el coeficiente 1, 3, menos 1 y 2 más el coeficiente 1, 3, 2 y menos 3. Un dato importante en la suma de la resta es que para que se puedan hacer estas operaciones, las matrices deben ser de la misma cantidad. Por ejemplo, tiene que ser una matriz 3 por 3, una matriz 2 por 2, una 4 por 4 y una 4 por 4. Si tenemos una matriz 2 por 3 y una 3 por 2, no lo podríamos realizar. Para esto, pues debemos sumar el A, que es el número 1 en este caso, y el E, que es el número 1, ambos. A más E, y en este caso 1 más 1. Debemos sumar el B y el F, que en este caso es 3 y 3. 3 más 3. Debemos sumar el C y el G, menos 1 y 2. Y debemos sumar el 2 y el 3, D y H, que en este caso, como ya lo dije, es 2 y menos 3. Estas operaciones se deben poner como una matriz dentro de los paréntesis. Y si hacemos el resultado nos daría 1 más 1, 2, 3 más 3, 6, menos 1 más 2, 1 y 2 menos 3 menos 1. Este sería el resultado de sumar estas matrices. Pasamos a la resta, que realmente es una misma suma, solo que con números negativos. Entonces tendríamos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 3, 2 y menos 3. Como ya lo dijimos, aplica la misma regla de que las matrices deben tener su misma cantidad como 2 por 2 o 3 por 3. En este caso, en vez de sumar las matrices como hicimos en la suma, debemos restarlas. 1 menos 1, A menos E, B menos F, 3 menos 3, C menos E, menos 1 menos 2, y D menos H, menos 2 menos 3. Como podemos ver, ponemos las mismas operaciones dentro de los paréntesis y damos el resultado, que en este caso 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0, menos 1 menos 2 es menos 3 y 2 menos menos 3 es 5 por la multiplicación de signos negativos. Y pasamos a la última, que es la multiplicación. ¿Por qué no utilizamos la división? Porque la división es una misma multiplicación, simplemente que una multiplicación a la inversa o una matriz inversa. Entonces tenemos la multiplicación. Hay dos clases de multiplicación, por un entero o por otra matriz. La primera es realmente muy fácil, ya que debemos tomar el entero y multiplicarlo por cada número o cada coeficiente que está dentro de la matriz. Como podemos ver, menos 2 por 1, menos 2 por 3, menos 2 por menos 1 y menos 2 por 2. A por B, A por C, A por D y A por E, como podemos ver acá. Y pues entra la misma regla que deben estar las operaciones dentro de la matriz o el paréntesis. Si calculamos esto nos daría el siguiente resultado.
Sabemos que menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 por 3 es menos 6, menos 2 por menos 1 es 2 y menos 2 por 2 es menos 4. Y pasamos al siguiente tipo de multiplicación. Este tipo de multiplicación puede llegar a ser muy confuso, ya que tiene que presentar unas características muy específicas. ¿Cómo así? Para que se pueda multiplicar una matriz entre una matriz, debe tener, la primera matriz debe tener el mismo número, la columna debe tener el mismo número de filas. ¿Cómo así? Esta tiene 2 columnas y esta tiene 2 filas. Como podemos ver, 2 columnas que serían para abajo y 2 filas. En este caso, pues tendremos que, para que la multiplicación se cumpla, tenemos que multiplicar una matriz 2 por 2 y una 2 por 3. Para esto, esto también es muy complicado, ya que debemos multiplicar el primer número por el primer número de la segunda matriz. Matriz 1 y matriz 2. Debemos multiplicar el número 1 por el primer número de la matriz 2. Pero el número 2 de la primera fila de la matriz 1 debemos multiplicarlo por el segundo de la columna 2. ¿Eso qué significa? Que tenemos que multiplicar 1 por 1 y 3 por 2. Y debemos sumar estos dos resultados. ¿Cómo podemos? 1 por 1 y 3 por 2. Como podemos ver con las incógnitas, sería A por G y C por J. Y lo sumamos. Pasando para no confundirnos tanto, vamos a seguir haciéndolo con las mismas incógnitas. Lo siguiente que vamos a hacer es seguir tomando la primera fila. A por H esta vez, que sería este número, pasamos a la siguiente. A por H más C por K. Y A por I más C por L. Esa sería la primera parte que debemos poner entre otra matriz. Y la segunda sería B por G más D por J. La siguiente debería ser B por H y más D por K. Y la última debería ser B por I más D por L. Si empleamos lo mismo que hemos explicado acá, resolviendo todo esto, nos daría el siguiente resultado. Nos daría que el primer número es 7, el segundo es menos 6 y el primero es 1. Y más 3, menos 9 y menos 4. Ya lo último para recalcar es decir que esta multiplicación puede ser muy complicada, ya que como dije, las matrices a multiplicar, la primera matriz debe tener el mismo número de columnas, que es 2, en el mismo número de filas. Como podemos ver, pues en este caso la matriz terminó siendo una matriz 2 por 3 como la segunda. Muchas gracias, mi nombre es Juan Ego Forero Rea y adiós, profe.